Paz del Señor, saludamos una vez más a todos los hermanos, que Dios bendiga a todos. Estamos en este lugar una vez más para poder ministrar la lección de la escuela bíblica. Queremos pedir a los hermanos que están asistiendo, aquellos que van a asistir, puedan compartir esta escuela bíblica para que pueda llegar al número máximo de hermanos y así todos juntos poder aprender la palabra del Señor. Vamos a orar antes que nada para poder empezar nuestra lección, que Dios pueda bendecirnos y dirigirnos en este estudio. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en este momento yo te doy gracias una vez más por permitirme estar, Señor, en ese lugar para poder compartir tu palabra, Señor, juntamente con mis hermanos, para poder, Señor, estudiar juntos, Señor, esa lección. Dios Santo, yo te pido que tu Espíritu nos guíe, Señor, en este estudio. Bendícenos, Señor, que sea hecho tu voluntad, Señor. Bendice cada hermano que está asistiendo, aquellos que van a asistir. Dios Santo, bendice sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad estamos ya en la lección número 16. Esta lección número 16 de nuestra revista Victoria, la victoria sobre el mundo, que habla de las profecías de Daniel y del Apocalipsis, revelación de la victoria final sobre el mundo. Es una lección que trata de asuntos escatológicos. Vamos a ver aquello que ya pasó, aquello que va a ocurrir todavía, y vamos a ver de qué manera eso se relaciona con la victoria del creyente sobre el mundo. Vamos a leer el primer versículo que tenemos aquí como base de nuestra lección, 25:34 de Mateo. Dice así: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Introducción. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia en la tierra? ¿Por qué necesitamos estar en continuo combate contra el mundo? ¿Hasta cuándo esa situación de conflicto se mantendrá? ¿Cuándo finalmente vendrá la victoria con la caída y la destrucción de ese sistema mundano? Es lo que procuraremos a la luz de las profecías bíblicas estudiar en esta lección. Número 1. El propósito de la iglesia en el mundo. Cuando vino a la tierra en carne, Jesucristo implantó el reino de Dios en medio al territorio enemigo. En una guerra donde se busca libertar un territorio del ejército invasor, se ataca también con una fuerza especial de paracaidistas, que es lanzada atrás de las líneas del enemigo. Ese comando busca solapar las defensas del enemigo, quebrarle las resistencias y hacer que su moral caiga y preparar territorio para las demás fuerzas convencionales que lucharán para obtener y consolidar el control total del terreno. Ese comando también tiene la misión de descubrir atrás de las líneas enemigas personas que se oponen al dominio usurpador y que quieran ayudar a los atacantes a libertar aquel territorio. La iglesia es ese grupo de paracaidistas y el Espíritu Santo es su comandante. Estamos en la tierra para combatir al enemigo, para debilitar el principado del diablo y para traer el mayor número posible de personas que quieran rebelarse contra el dominio del invasor. La lucha es ardua y solamente acabará cuando la tierra fuere completamente retomada por Jesús para el control de nuestro buen Dios. Estudiaremos en esta lección revelaciones proféticas que muestran la brevedad del tiempo en que la victoria será conquistada. Gloria a Dios. Entonces, para empezar nuestra lección, el punto número uno nos dice que nos recuerda que cuando el Señor Jesús, Cristo, Él vino a la tierra, Él vino a implantar
el reino de Dios aquí en la tierra. Lo que pasa es que cuando el Señor Jesús vino a la tierra ya había un reino, o mejor, ya había un sistema. Ese sistema nosotros ya algunas veces hemos mencionado el sistema que habla el capítulo 5, el verso 19, en la carta de Juan, que dice que está bajo el maligno. El mundo entonces está bajo el maligno. Ese sistema entonces ya estaba presente en la tierra cuando el Señor Jesús vino y implantó el reino de Dios aquí. Entonces, por medio de ese reino y por medio de las personas que componen este reino, personas que nacieron de nuevo, personas que entregaron su vida a Cristo, por medio de las personas entonces y por medio de la iglesia podemos decir que hace parte del reino de Dios, Dios entonces busca a conquistar el mayor número de personas para que esas personas, para que con esas personas ocurra lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Él dice que fuimos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, para que ocurra eso con todas las personas, o sea, las personas que no están o que no han recibido a Cristo, por lo tanto no están en el reino de Dios, son personas que la Biblia muestra que son personas que están debajo de la potestad de las tinieblas, o sea, están debajo del dominio de Satanás. Por otra parte, podemos decir otra evidencia de que están realmente debajo del dominio de las tinieblas y debajo del dominio de Satanás, es lo que el apóstol Pablo también dice en la carta a los Romanos capítulo 6, el verso 11 y 12, si no me falla la memoria. El apóstol Pablo dice que cuando alguien es vencido, él se hace esclavo de aquel de quien lo venció. Entonces, si una persona, ella vive en pecado, ella practica el pecado, ella es esclavo del pecado. Entonces, la persona que es esclavo del pecado, porque vive en la práctica del pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, o sea, no está en el reino de Dios, no hace parte del reino de Dios, no está debajo del dominio de Dios, está debajo del dominio de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que Dios, nuestro Señor, busca con la iglesia? Que es formada por personas que recibieron la experiencia del nuevo nacimiento y por tanto son hijos, ya que en la experiencia del nuevo nacimiento recibieron la naturaleza implantada por Dios en este milagro. Ocurre entonces, Dios da su naturaleza al hombre, aquello que Adán perdió al principio, entonces Dios devuelve por medio del nuevo nacimiento. Y este hombre, esta mujer, entonces pasa a ser parte del reino de Dios. Entonces Dios quiere que por medio de aquellas personas que ya están en el reino de Dios, Dios quiere conquistar a aquellas personas que todavía no están. Entonces, por eso, por ejemplo, el apóstol, en el libro de Mateos, el libro de Mateos, el capítulo 28, el evangelista Mateo, él muestra, él relata la orden del Señor Jesús, diciendo que tendrían que ir a predicar a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios, como Pablo también dice en el capítulo 2, verso 3 y verso 4 de primera carta a Timoteo, que la voluntad de Dios es que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ahora esta voluntad de que todos los hombres se salven, Dios ejecuta por medio de los que ya están en el reino. Dios quiere llevar a cabo entonces esta misión por medio de ellos. Por eso, en esta introducción o en este primer punto nos dice que por medio del reino de Dios, Dios busca conquistar el territorio enemigo. Pero no solo por conquistar, pero también al mismo tiempo de conquistar territorio, salvar a las personas que están en el territorio enemigo.
porque como ya dijimos, hay personas que por no estar debajo del dominio de Dios están siendo esclavas tanto del pecado cuanto del diablo. Entonces, a medida que la iglesia, con su comandante, como aquí el punto número 1 nos muestra, el comandante es el Espíritu Santo, a medida que la iglesia va avanzando, conquistando territorio, al mismo tiempo entonces personas van siendo salvas, personas van siendo libertadas de una vida de pecado, de una vida debajo del dominio de un espíritu maligno, como ocurrió en los tiempos de nuestro Señor Jesús, por ejemplo. Entonces, todas esas libertaciones en la vida de las personas justamente ocurren por medio de la iglesia. Entonces, la misión de la iglesia, además de conquistar territorio en el mundo espiritual, es salvar a las personas que están siendo dominadas, que están siendo esclavizadas por Satanás. Gloria a Dios. Entonces, a través de las revelaciones proféticas vamos a ver la brevedad, dice, del tiempo en que la victoria será conquistada. O sea, vamos a ver ahora acerca de algunas profecías que ya se cumplieron y otras que se van a cumplir. Y vamos a ver entonces a través de esas profecías lo cuán cerca está de nosotros, creyentes, de la iglesia en general, la conquista de la victoria final. O sea, el día en que este sistema mundano será vencido y que será exterminado, tal cual nosotros lo conocemos hoy. Ese sistema mundano un día ya no existirá más. Y es eso lo que nosotros estudiaremos en esta lección. Vamos a leer en nuestra Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45. Voy a dar lectura de todos estos versículos y luego estaremos entonces hablando de este sueño que tuvo este rey, el rey Nabucodonosor. Dice así el verso 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro,
Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gloria a Dios. En estos pasajes bíblicos entonces vimos el relato del sueño que había tenido Nabucodonosor y también la interpretación que Dios había dado, revelado a Daniel al respecto de lo que había de acontecer. Vamos a ver entonces al respecto de esta estatua. Esta estatua primeramente nos dice su aspecto era terrible, demostrando la naturaleza maligna y tenebrosa del mundo. Entonces vamos a hablar acerca de algunos reinos que surgieron al decorrer de la historia, más específicamente a partir de este sueño y de esta interpretación que Daniel dio. Esta imagen entonces, Daniel dice que esta imagen era, el aspecto de esta imagen era terrible. Entonces, esta imagen representa la naturaleza maligna y tenebrosa del mundo. ¿Por qué se dice que esta imagen representa la naturaleza maligna y tenebrosa del mundo? ¿Por qué? Porque esta imagen, ella representa a los reinos de este mundo. Entonces, primero el reino babilónico, después vamos a ver más detalladamente, el reino babilónico, que luego fue conquistado por el reino del Medo-Persa, luego le siguió el imperio griego y el imperio romano, y por fin entonces el imperio del anticristo, que aún todavía, el dominio del anticristo, el imperio, que todavía aún no se ha manifestado. Entonces, porque la estatua habla de Babilonia, habla del imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano, y también del tiempo en que el anticristo va a dominar esta tierra. Por eso se dice que toda esa estatua, ella representa el mundo, la naturaleza maligna y tenebrosa del mundo. O sea, el sistema del mundo está representado en esa estatua. Y Daniel dice, esa estatua era de un aspecto terrible. Gloria a Dios. Número 2, vamos a hablar entonces ahora de la cabeza de oro. La cabeza de oro es el imperio caldeo, gobernado por Nabucodonosor, rey babilónico que tuvo el sueño. Gloria a Dios. Este imperio entonces, o sea, cuando Daniel tuvo el sueño, aproximadamente era el año 602 antes de Cristo, aproximadamente, ya que Nabucodonosor había comenzado a reinar en el año 604 antes de Cristo. Y la palabra de Dios dice que en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo este sueño. Entonces, aproximadamente era el año 602 cuando Nabucodonosor tuvo este sueño. Entonces, este imperio que en aquella época estaba siendo gobernado, donde en Babilonia era Nabucodonosor. Entonces, la cabeza de oro, Daniel dijo para el rey, la cabeza de oro eres tú. O sea, era el imperio que hasta ese momento había conquistado muchas partes en el mundo. Por tanto, era un imperio grandísimo que abarcaba muchas partes de la tierra que fueron conquistadas entonces por Nabucodonosor. Luego entonces vienen los pechos el pecho y los brazos de plata. Esta parte de la estatua representa al imperio medo-persa. El imperio medo-persa, él era comandado por Ciro el Grande, que conquistó Babilonia en el año 539, más o menos,
antes de Cristo. El imperio medo-persa, entonces, se dice así porque Ciro, que era persa, él venció al rey, al último rey de los medos. Entonces, para no, o sea, en vez de subyugar, en vez de hacerlos esclavos a los medos, el Ciro, él de alguna forma es como que hizo una alianza con ellos. O sea, es como que los incluyó en su imperio. Entonces, por eso que el imperio se llamó Imperio Medo-Persa. Era comandado por Ciro. Ese rey, entonces, Ciro el Grande, él venció al imperio al imperio babilónico. La Biblia también habla al respecto del emperador o del rey Ciro. Fue ese rey, por ejemplo, que dio la orden para que se construyese o reconstruyese el templo y para que los judíos volvieran a su tierra. Gloria a Dios, la palabra de Dios habla eso también en Nehemías, capítulo 2. Entonces, el pecho y los brazos de plata, ella en esta parte de la estatua está indicando el reino o el imperio medo-persa. Más vamos a seguir leyendo en los versículos que habíamos leído. Vamos a ver otra parte de la estatua. Gloria a Dios. A partir del verso 31, dice así. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Entonces, sus vientre y sus muslos de bronce. Esta parte de la estatua, entonces, ella representa al imperio griego, comandado por Alejandro Magno, que venció al último, que venció al rey Darío III, que estaba comandando el imperio persa en ese momento. Aunque voy a leer aquí esta parte, es interesante. El vientre como dice en la versión español, dice... Su vientre y sus muslos, el vientre y los muslos, representa el tercer imperio, a contar desde el Caldeo. Aunque no dominase militarmente todo el mundo, ese imperio fue uno de los únicos que logró ejercer influencia en el mundo culturalmente. Hasta hoy, pasados más de 2000 años, la cultura griega influencia toda la tierra. La filosofía y las ciencias griegas y también la lengua griega están presentes en todas las naciones, en todas las escuelas y facultades y universidades. Tenemos términos técnicos utilizados en todos los ramos las ramas de las ciencias, son originarios de la lengua o de la cultura griega. Entonces, este imperio, entonces, él influenció todo el mundo, aunque no dominó militarmente todo el mundo, pero la cultura griega entonces, como ya dijimos, que inició o que en el momento que tomó, vamos a decir así, el control del mundo, estaba siendo comandado por Alejandro Magno. Entonces, esta cultura o este imperio, él no llegó a dominar militarmente todo el mundo, pero hasta ahora, como leímos en la lección, hasta ahora la cultura griega, vemos la influencia de la cultura griega. Hay en las escuelas, en las universidades, hay muchas cosas que aún todavía se utilizan de la cultura griega, o sea, fueron traídas o fueron tomadas de la cultura griega. Términos técnicos también utilizados en toda la rama de la ciencia son originarios de la lengua griega. Gloria a Dios. Entonces, el imperio
griego fue a partir del año 331 antes de Cristo y fue hasta el año 146 antes de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces, ya vimos la cabeza, el imperio, la cabeza de oro, el imperio babilónico, los pechos y los brazos de plata, imperio medo-persa, los muslos y el vientre y los muslos de bronce, que es el imperio griego, las piernas de hierro ahora. Les pido disculpas, a veces mezclamos un poco el portugués. Estamos aquí todo momento hablando, entonces a veces mezclamos las palabras. Las piernas de hierro. Las piernas de hierro representan el imperio romano. Algunas evidencias prueban eso. Fuerte como el hierro. El ejército romano fue la más poderosa máquina bélica construida hasta entonces. Entonces, militarmente, el imperio romano fue uno de los más, ¿cómo podemos decir? Uno de los más extraordinarios. Porque la profecía entonces decía que sería tal cual el hierro. Entonces no hubo algo que resistiese al imperio romano. Vamos a ver ahora más adelante que particularmente a Israel Roma, en relación a Israel particularmente, hizo pedazos. No solamente mató personas, pero también destruyó el templo. Entonces la profecía decía que este reino, este imperio sería como el hierro. Y como el hierro todo despedaza, todo desmenuza, así también lo haría Roma, que era este imperio. Otra razón por la cual otra evidencia por la cual esta parte representa al imperio romano. Como el hierro quiebra todas las cosas, así él hará en pedazos y desmenuzará. Roma hizo pedazos y desmenuzó a Israel. Jerusalén fue arrasada. El templo fue desmenuzado. Al visitar Israel, quedamos espantados con la hazaña destruidora de Roma al contemplar la fortaleza de Masada. La fortaleza de Masada está en medio del desierto, enfrente al mar muerto, encima de una meseta de 400 metros arriba del nivel del desierto. Entonces, en el año 74, en la noche que antecedió a la masacre, ¿por qué se dice masacre? En aquel lugar, en la fortaleza de Masada, 900 judíos resistieron al ataque romano. Entonces los romanos, el ejército de Roma, nos dice en una monumental obra de ingeniería, construyó una rampa que iba desde el desierto hasta la cumbre de la meseta. Entonces, ¿para qué? Para matar a todos los judíos que estaban allí en la fortaleza. Entonces, antes que ellos llegasen, cuenta la historia que los judíos, padres de familias, se mataron, o mejor, primero mataron a sus hijos, sus esposas, y luego se fueron matando hasta que el último se suicidó. Entonces, ¿para qué destruir o para qué conquistar un territorio en medio de la nada, en medio del desierto? ¿Por qué gastar muchísima plata para conquistar la nada? ¿Por qué? ¿Por qué Roma hizo esto? Porque la profecía decía que él haría pedazo todo. Entonces, es también el cumplimiento de la palabra de Dios que nos habla en Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 2. Dice así: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ahora hablando del templo, en el año 70 entonces el gobernador o el emperador Tito, el general Tito, hijo del emperador de Roma, destruyó el templo en Jerusalén. Entonces esto era el cumplimiento de la profecía, era el cumplimiento del sueño que había sido interpretado por Daniel, que este imperio que era de hierro, él despedazaría todo. Y como el propio Señor Jesús dijo, no quedaría piedra sobre piedra. Gloria a Dios. Otra evidencia de que esta parte de la estatua, ella representa al imperio, al imperio, al imperio romano. Vamos a ver otra evidencia. Gloria a Dios. Las piernas, entonces las piernas de bronce, o mejor, las piernas de hierro, representan al imperio romano. ¿Cuál es otra evidencia de que esta parte de la estatua es el imperio romano? La profecía de las 72 semanas y la visión de las piernas de hierro. La profecía de las 62 semanas predecía que, vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 25 y versículo 26. Dice así: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, Nehemías capítulo 2, verso 1 a 9, hasta la muerte de Jesús, pasaron 69 semanas de años judíos, 7 semanas más 62 semanas. O sea, 483 años de 360 días cada uno de ellos. Cada día de la semana corresponde a un año. Y el pueblo de un príncipe que destruyó la ciudad y el santuario fue justamente romano y comandado por Tito, hijo del emperador Vespasiano, siendo un príncipe por tanto. La profecía se cumplió en los mínimos detalles. Gloria a Dios. Entonces, esta es otra de las evidencias por las cuales las piernas de hierro en la estatua representan el imperio romano. Gloria a Dios. Entonces, en esta parte de la estatua está hablando de una profecía que ya se cumplió, porque desde la salida como leímos, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta la muerte del Mesías, habría 69 semanas. Estas 69 semanas, cada día de la semana vale por un año. Entonces, en total hay 483 años judíos, que son 360 días, un año judío. Entonces, como leímos en la palabra de Dios, que el príncipe del pueblo de una ciudad, el príncipe del pueblo que destruiría la ciudad, entonces fue justamente romano, o sea, era hijo del emperador Vespasiano. Por tanto, era un príncipe, el general Tito. Entonces, la palabra de Dios se cumplió también en relación a esto, que
aquel que destruiría la ciudad sería un príncipe. Como dijimos, el general Tito, que destruyó en el año 70 el templo, la ciudad de Jerusalén, era hijo del emperador. Entonces la profecía se cumplió entonces en los mínimos detalles. Otra evidencia, es la tercera evidencia, la que vimos ahora, un príncipe destruyendo la ciudad. Otra evidencia es la división del imperio en dos partes. Entonces, en la estatua, entonces, Daniel vio las dos piernas de hierro. Entonces, esas dos piernas, ¿por qué se dice que otra evidencia para que digamos o para que afirmemos que es el imperio, que fue el imperio romano, las piernas de hierro? Es que el imperio romano se dividió en dos partes. Vamos a leer aquí. El emperador Diocleciano hizo esta división. Entonces pasó a existir el imperio romano occidental y el imperio romano oriental, también llamado de imperio bizantino. Entonces, otra evidencia de que las piernas de hierro era el imperio romano es que el imperio se dividió. Por tanto, como eran dos piernas, entonces cuando hubo esa división del reino, del imperio romano, una parte occidental, otra parte oriental, entonces otra evidencia más es esta, de que ese imperio se dividió. Entonces, por eso se cree, por eso se dice que las dos piernas de hierro representaba el imperio romano. Gloria a Dios. Hasta aquí entonces vimos el imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, el imperio medo-persa, rey Ciro, el imperio griego, comandado por Alejandro Magno, y el imperio romano. Entonces ahora vamos a ver entonces el siguiente imperio, el siguiente reino. Vamos a seguir leyendo en la lectura en Daniel. Gloria a Dios, capítulo 2. Los pies ahora, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este reino será el reino del anticristo. ¿Por qué la profecía salta del imperio romano para el imperio del anticristo? Porque, como ya se dijo, las profecías de Daniel se refieren a la relación del mundo y de Dios con el pueblo de Israel. Por medio del imperio romano, el templo fue destruido. Después de eso, el templo donde Dios se manifiesta es la iglesia. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer, dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por tanto, Dios se volverá a manifestar en el templo de Jerusalén solamente después que la iglesia, el actual templo, fuere retirada de la tierra. Por eso, tanto en la visión de la estatua como por eso, tanto en la visión de la estatua como en la cuenta regresiva de las 70 semanas, hay un espacio de tiempo que corresponde al periodo entre la manifestación de la iglesia y su arrebatamiento. La visión de la estatua simplemente queda en silencio sobre ese espacio de tiempo. Ya la profecía de las 70 semanas se refiere a ese salto de tiempo con la expresión y hasta el fin habrá guerras, desolaciones, son determinadas. Por tanto, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la manifestación del anticristo, la adoración del templo será restaurada conforme la profecía de las 70 semanas. Gloria a Dios. Entonces, acabado, o mejor pasado el imperio romano, que fue sustituido por la civilización europea,
Entonces, el siguiente imperio o el siguiente reino es el reino del anticristo. Entonces, en la profecía de las 70 semanas, ya habíamos leído que desde la salida para restaurar Jerusalén hasta la muerte del Mesías, 69 semanas. Pero la profecía habla de 70 semanas también. Daniel habla de las 70 semanas. Entonces, a partir de la muerte del Mesías, hasta la manifestación del anticristo, que sería el último reino, los pies en parte de barro, en parte de hierro. Hay un espacio de tiempo ahí entonces que se refiere a la manifestación de la iglesia y a su arrebatamiento. Entonces, la estatua simplemente queda en silencio sobre este tiempo. O sea, nosotros estamos viviendo en este tiempo que la estatua no habla de esto, no se vio, no se ve en la estatua eso. Simplemente la estatua muestra el imperio romano y luego pasa para el imperio del anticristo. Entonces, o sea, las 69 semanas que profetizó Daniel terminaron. ¿Por qué? Porque las 69 semanas iban desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, para construir el templo, hasta la muerte del Mesías, 69 semanas. Pero como dijimos, falta una semana. Entonces, hasta que se dé inicio a esta última semana, entonces hay un espacio de tiempo y estamos viviendo en este espacio de tiempo. La iglesia entonces se manifestó, el Señor Jesús inauguró la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos esto. La iglesia entonces, desde su inauguración, o desde que comenzó, vamos a decir así, desde que el Señor Jesús se fue al cielo, hasta que la iglesia sea quitada de la tierra, entonces todavía, o sea, en ese espacio de tiempo, volvemos a decir, ese espacio de tiempo, la estatua simplemente queda en silencio sobre ese espacio de tiempo. La manifestación de la iglesia y su arrebatamiento. Ahora, este reino del anticristo todavía no comenzó. Ese reino del anticristo, que es la última semana, iniciará cuando la iglesia sea arrebatada. Gloria a Dios. Entonces, cuando ese imperio venga, el imperio del anticristo, la adoración en el templo será restaurada. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos una información, vamos a decir así, que en 1448 fue restaurado, vamos a decir así, el Estado de Israel. O sea, fue considerado un Estado otra vez por la Organización de las Naciones Unidas. Fue recreado el Estado de Israel. Entonces, también en 1967, en la denominada Guerra de los 6 Días, Israel entonces venció a los árabes, conquistó Cisjordania, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y las colinas de Golán. Y también tomó el Muro de las Lamentaciones, que era una parte del templo de Jerusalén. Entonces, ¿cómo la nación de Israel fue en 1948 considerada otra vez nación y en Jerusalén fue considerada ya como capital de Israel? Entonces, esto es una señal más que el imperio del anticristo está cerca. O sea, la manifestación o el inicio de este imperio, el inicio del reino del anticristo está cerca. ¿Por qué? Porque si Israel ya es otra vez fue considerado como nación, solamente entonces faltaría que el templo sea reedificado. El tercer templo en este caso sería. Entonces, cuando la adoración, o mejor, cuando la iglesia sea quitada, entonces iniciará el imperio del anticristo. Y para ese tiempo ya habrá sido reconstruido el templo en Jerusalén y entonces la adoración será
restaurada. Ahí entonces que la palabra de Dios dice que se sentará en el templo y va a querer ser adorado como Dios, el anticristo. Gloria a Dios. Vamos a ver las características del reino de barro y de hierro. Primera característica, cuanto a lo que viste, vamos a leer 9. Daniel capítulo 2. Vamos a seguir la lectura aquí. Verso 41. Y lo que viste de los pies y dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Vemos que diferentemente de los otros imperios, el reino de barro y de hierro no será un país, pero una confederación de países, pues estarán unidos mediante un pacto, pero continuarán siendo independientes. Ahora, la profecía de las 70 semanas habla lo mismo sobre el príncipe que reinará en los últimos 7 años del periodo comprendido en las 70 semanas. Vea que Daniel predice, 9:27, vamos a leer de Daniel, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces él hará alianza, confirmará el pacto por una semana. Tanto uno cuanto el otro estarán relacionados con una liga de naciones, lo que indica que se tratan de los mismos. Entonces, tanto lo que habla Daniel capítulo 9, verso 27, cuanto lo que leímos en el capítulo 2, se refiere al mismo hombre, vamos a decir así, porque tanto uno cuanto el otro están relacionados con una liga de naciones, un conjunto de naciones. Número 2, el último reino de la estatua, además de ser de hierro, también será además de ser de barro, también será de hierro, ya que el hierro significa el imperio romano. Luego ese reino tiene relación con el imperio romano, que tuvo como sucesor la civilización europea. Por otro lado, en la profecía de las 70 semanas, Daniel afirma que el mismo príncipe que destruyó Jerusalén es el que reaparece en los últimos 7 años, una vez más indicando que la confederación de naciones que lidera tiene relación con el antiguo imperio romano. Gloria a Dios. Número 3. En la descripción del anticristo en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, hay 10 cuernos, que son 10 gobiernos que formarán una alianza formada por el anticristo. Apocalipsis 17, verso 12. Pero el propio anticristo será un gobernante, cuya nación es formada a partir de otras 7, siendo una de ellas siendo una de esas 7 el imperio romano. Vemos aquí la conexión entre el príncipe a que se refiere Daniel, tanto en la visión de la estatua como en las 70 semanas con el anticristo. 70ª semana con el anticristo. Gloria a Dios. Entonces aquí se ve la relación, el príncipe que se refiere Daniel en la visión de la estatua, con la relación, o sea, tiene una relación con lo que habla Daniel 9:27. Entonces, estas características está intentando mostrar que es el mismo, o sea, el que habla
el líder, vamos a decir así, que habla o a que se refiere el imperio de los pies de barro y de hierro. Y también cuando apunta a la 70ª semana, en Daniel 9:27 está hablando del mismo hombre, o sea, está hablando del anticristo, este hombre que gobernará el mundo entero, solo que a diferencia de los otros imperios anteriores, tanto el caldeo cuanto el medo-persa, el griego, el romano, él no será un país, pero será una confederación, o sea, una unión de países que continuarán independientes, pero se van a regir por leyes comunes. Entonces, el líder de esta confederación, de esta unión de países, será justamente el anticristo, que habla en Daniel 9:27. Otra característica, el último imperio descrito por medio de la estatua era también de barro. El barro es la materia prima del hombre. De él fue hecho. Ese imperio buscará elevar al hombre a la condición de Dios, siendo abominable contra el Señor. Es por eso que el número del reinado del anticristo es número de hombre. Ahora ese número es 666. Apocalipsis 13, verso 18. Entonces, otra característica más de ese imperio es que en parte era de barro. Ahora barro es la materia prima del ser humano. O sea, el hombre fue hecho del barro, fue hecho del polvo. Entonces, este imperio, este reino, buscará exaltar al hombre. Entonces, por eso también la palabra de Dios dice que el anticristo, él va a querer ser adorado como Dios. Tanto es que él se sentará en el templo de Dios y va a querer ser adorado. O sea, él va, como dice Daniel 9:27, él va a hacer cesar el sacrificio, va a hacer cesar la ofrenda que se estará hasta ese momento ofreciendo a Dios. Entonces, como este imperio, él muestra una parte, los pies de barro, él buscará entonces exaltar el hombre. En este caso, exaltar el anticristo, este hombre que se levantará arriba de Dios, o sea, que querrá ser más que Dios y querrá ser adorado como Dios. Este es otra característica del imperio del anticristo. Número 5. El príncipe que reinará en los 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, según la profecía de las 70 semanas de Daniel, hará alianza por 3 años y medio con Israel. Pero en la mitad de la semana profanará el templo y hará cesar el sacrificio. Daniel 9:27. Ese es el momento de la séptima y última trompeta del Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 3 años y medio restantes son justamente aquellos en que los judíos fieles serán perseguidos conforme Apocalipsis 12, verso 6. Vamos a leer también, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que corresponde a 3 años y medio. Entonces la mujer está representando a Israel. Cuando habla de la mujer aquí en el verso 6, está hablando de Israel. Y cuando habla de 1260 días, está hablando de la última mitad de la 70ª semana de Daniel. O sea, la última semana, porque son 7 días. 7 días. Entonces, el anticristo va a hacer un pacto, conforme nos dice Daniel 9:27, este gobernante, este hombre hará un pacto, y en la mitad de la semana, o sea, 3 días y medio, que serían 3 años y medio en este caso, cada día de la semana vale un año.
Entonces, por 3 años y medio, él va a mantener el pacto. A partir de 3 años y medio para allá, para adelante, él hará cesar el sacrificio y hará cesar la ofrenda, y él entonces, como dije, querrá ser adorado como Dios. Esta es la última parte de la 70ª semana, de la última de las 70 semanas que habla Daniel. Semana número 70, vamos a decir así. Más fácil. Gloria a Dios. Entonces, en ese momento, cuando aquel gobernante hará cesar el sacrificio, en ese momento entonces también los judíos serán perseguidos justamente por el anticristo. Judíos que no aceptarán el gobierno del anticristo, no aceptarán adorar al anticristo como a Dios, entonces ellos serán perseguidos, conforme leímos Apocalipsis 12, verso 6. Esta persecución entonces se dará por 1260 días, que sería 3 años y medio. Gloria a Dios. Satanás perderá los aires y el acceso a la presencia de Dios. A partir de ahí, la tierra pasará a ser el último reducto o el último lugar del diablo, y por eso hay el lamento de Apocalipsis 12, verso 12, que dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo, en estos últimos 3 años y medio, Satanás pierde el acceso a la presencia de Dios. O sea, él ya no podrá presentarse delante de Dios para acusar a los hombres, a los creyentes. Y también él va a perder el dominio en los aires. La Biblia dice que el apóstol Pablo habló de esto, por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios, a partir del verso 10, el verso 11, el verso 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino es contra los principados, contra las potestades, contra el príncipe que gobierna en los aires. Entonces, el diablo entonces perderá ese dominio en los aires. ¿Y dónde el diablo entonces estará en esos últimos 3 años y medio? Literalmente el diablo estará en la tierra. Entonces alguien puede decir así, pero el diablo entonces no está en la tierra. El diablo está en la tierra. O sea, él se manifiesta en la tierra. Por medio, es claro, él no puede estar al mismo tiempo en todos los lugares. Él no es como Dios, él no es omnisciente. Pero también, además de Satanás, Lucifer, propiamente Lucifer, hay otros demonios. Entonces, pero en aquellos últimos 3 años y medio que habla, que se refiere al último periodo de la gran tribulación, entonces Satanás mismo estará en la tierra, y él, entonces, la Biblia dice que él tiene poco tiempo. O sea, como ya está por acabar la última semana que profetizó Daniel, entonces él tiene poco tiempo. Después que acaba eso, entonces Satanás será vencido. Entonces, pero él sabe que tiene poco tiempo. Entonces, en esos últimos 3 años y medio, la palabra de Dios está diciendo: ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido a ellos y él sabe que tiene poco tiempo. Entonces, los que vivan en la tierra en el último periodo de la gran tribulación, que son 3 años y medio, será un tiempo o un periodo de total aflicción. O sea, el propio Satanás, todos los demonios estarán ahí para hacer la vida imposible a los que en ese tiempo estén viviendo en la tierra. Es claro que nosotros, o sea, nuestra esperanza, la esperanza del creyente, es no hacer parte de esos 3 años y medio. Por eso dijimos que la estatua, ella queda en silencio en relación a
manifestación y al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la iglesia no va a pasar por ese tiempo, pero habrá personas que, inclusive creyentes quizás, que no suban en el arrebatamiento de la iglesia, o sea, no sean arrebatados y estarán en ese tiempo quizás, en esos 3 años, últimos 3 años y medio. Y en ese tiempo, como dije, habrá entonces una manifestación satánica, o sea, el diablo se va a manifestar, va a luchar de una manera que nunca ocurrió. Gloria a Dios, pero como dije, vuelvo a repetir, la iglesia ya no estará en ese tiempo. Los creyentes ya habrán sido arrebatados. Gloria a Dios por eso. Número 6. Según la profecía de las 70 semanas, el príncipe que reinará en los 7 años después del arrebatamiento de la iglesia será destruido. Eso leímos en Daniel 9:27. Sobre ese momento también profetiza el apóstol Pablo. Vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la interpretación de la visión de la estatua, al hablar sobre el imperio de barro y de hierro, Daniel explica que en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará otro reino que nunca más será destruido. Este reino no pasará a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él mismo subsistirá para siempre. Como viste de los... Vamos a leer, estamos leyendo versículos, vamos a leer la versión española ahora. Gloria a Dios. Verso 44 en adelante, hasta el verso 45. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gloria a Dios. O sea, la piedra destruirá no solo el anticristo, pero todo el sistema mundano, todos los reinos del mundo. Juan así habla sobre eso. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la profecía de las 70 semanas que profetizó Daniel, entonces el príncipe que reinará en la última semana será destruido. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. Antes vamos a hacer otro comentario. Después entonces después que se termine, vamos a decir así, el reino del anticristo, Daniel había visto, Daniel había interpretado el sueño, aquella piedra que fue cortada no con mano de hombre. Aquella piedra, dice, desmenuzó los pies de barro y hierro. O sea, en el momento que, o después que haya ocurrido, que haya comenzado y haya terminado
el imperio del anticristo, vendrá otro reino. Este reino es el reino de Cristo. O sea, está hablando ya del milenio, que cuando finalice el reino del anticristo, los últimos 7 años de los que profetizó Daniel, entonces vendrá otro reino, o sea, el reino del anticristo. Cuando el Señor Jesús vuelva entonces del cielo con los santos que habrán sido arrebatados 7 años antes, o sea, en el arrebatamiento de la iglesia, entonces el reino del anticristo acabará. Jesús vendrá y va a instalar entonces su reino en la tierra. Entonces, el anticristo entonces será destruido cuando acaben los 7 años, el anticristo será destruido. O sea, al final de los 7 años acaba el imperio de los pies de barro y en parte de barro, en parte de hierro. Ahí entonces, al final de los 7 años de la gran tribulación, acaba el imperio del anticristo. Gloria a Dios. Ahí entonces habla la palabra de Dios, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, pues Él es Señor de señores, Rey de reyes. Entonces en este momento ya se está trabando, vamos a decir así, la última batalla con el gobernante o el líder de este imperio en parte de hierro y en parte de barro. Entonces el Señor Jesús que viene y pelea los reinos o el reino que está, el imperio que está en ese momento. Aquellas naciones, como dijimos anteriormente, la confederación de naciones, no va a ser un país, pero será una confederación de naciones que estarán unidas. O sea, el anticristo será el líder y habrá habrá algunas naciones, serán 10 naciones que estarán unidas. Y entonces estas naciones pelearán contra el Cordero. La palabra de Dios dice que el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces ahí finaliza el imperio del anticristo. Y da inicio a el reino de Cristo, que la palabra de Dios conocemos que denomina ese reino como el reino milenial, el milenio también. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El último punto dice la victoria final. Hoy el mundo quiere sofocarnos, causarnos aflicciones y quiere destruir nuestra fe. El mundo, al atraer violentamente nuestra carne, nos hace vivir como alguien que mata un león por día. Es por causa del mundo que necesitamos día a día tomar la cruz y crucificar nuestra carne. El mundo persigue y ridiculiza los verdaderos cristianos, pero cuando el ángel toque la 7ª trompeta, vamos a leer Apocalipsis 11, verso 15, dice así: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las voces así proclamarán porque después que la 7ª trompeta sea tocada, el anticristo peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Ya hemos leído Apocalipsis 17:14. La última parte dice, pero la más excitante revelación es la última parte de Apocalipsis 17:14, que dice, la última parte, y el Cordero los vencerá. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están, la última parte, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Será la victoria final de la iglesia sobre el mundo. Bendito sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Espero que los hermanos me hayan comprendido. No sé si me expliqué bien en relación a este asunto. Es un poco complicado, es un poco difícil hablar de escatología. Pero espero y eh, vamos a orar para que Dios pueda hacer entender a los hermanos, así como procuré también entender esa lección, que Dios pueda hacernos entender a todos. Y a través de esas profecías, como dijimos, pudimos ver cómo los imperios de este mundo serán destruidos, cómo el sistema completo será destruido por medio de la victoria de Cristo, cuando Él vuelva a la tierra a instaurar o a establecer el reino milenial. Entonces ahí son vencidos no solamente el reino del anticristo, porque en ese momento estará el reino del anticristo, el imperio del anticristo, pero la Biblia dice que en la visión de Nabucodonosor vimos que cuando la piedra destruyó los pies, no solo los pies fueron destruidos, pero la Biblia dice que toda la estatua fue destruida, todos los imperios, o sea, todo lo que hasta ese momento representaba el mundo, y tanto el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y en ese momento el imperio del anticristo, todo será destruido. El sistema completo, el sistema mundano, al 100% será destruido con la victoria de Cristo sobre el anticristo. Gloria a Dios, estará al lado del Señor Jesús la iglesia que habrá sido arrebatada. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que fueron salvos, aquellos que alcanzaron la salvación en Cristo Jesús, ellos estarán. Y la Biblia dice, los que están con Él son llamados, fieles y escogidos. Gloria a Dios. Son llamados, elegidos y fieles. Entonces, nos causa alegría saber que Dios ya venció esta batalla. Dios ya tiene la victoria en sus manos. Solo que hay un proceso hasta llegar hasta allá. Todavía estamos en ese espacio de tiempo que, como dijimos, la estatua queda en silencio sobre ese espacio de tiempo. Y el inicio de la iglesia y su arrebatamiento, estamos todavía en eso. Entonces, cuando termine este tiempo, que algunos denominan también el tiempo de la gracia, empezará el reino del anticristo. Y cuando termine el reino del anticristo, entonces, o al final del reino del anticristo, al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús vendrá a la tierra, volverá. Zacarías habla de eso en el capítulo 14, en su libro. Él dice que el Señor Jesús pondrá literalmente, Él va a sentar sus pies en el monte de los olivos, y ahí entonces el Señor Jesús luchará contra el anticristo. La palabra de Dios muestra que el Señor Jesús ya tiene la victoria, y aquellos que están con Él serán también victoriosos. Gloria a Dios. Entonces, esa es la victoria final de la iglesia contra el mundo, sobre el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, que nosotros, hermanos, como iglesia, podamos mantenernos en Cristo, que podamos mantenernos siendo parte de la iglesia, que podamos mantener nuestra vida santificada, que podamos mantener nuestra vida irreprensible delante de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Una iglesia, es esta la iglesia que el Señor Jesús va a llevar. La palabra de Dios nos enseña esto. Una iglesia que no tiene mancha, una iglesia que no tiene arruga, una iglesia que se santifica. No solamente en cuerpo, pero alma y también espíritu. Gloria a Dios, que podamos ser esa iglesia para que nosotros un día podamos presenciar con nuestros propios ojos la victoria sobre el mundo. Gloria a Dios, la victoria sobre todo el sistema mundano. Gloria a Dios. Y en aquel momento específicamente la victoria sobre el imperio del anticristo. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a los hermanos. Vamos a hacer una oración. Estaremos entonces finalizando nuestra lección
de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana que ha asistido y que está asistiendo. Oh Dios Santo, yo te pido que tú nos hagas entender, Señor, tu palabra en relación a este asunto. Yo sé, Señor, que no es tan fácil, Señor, pero tu palabra dice que para ti, Señor, no hay nada imposible. Haznos entender mucho más todavía, Señor, para que podamos tener, Señor, estar conscientes, Señor, estar, Señor, plenamente conscientes de lo que nos espera, Señor, a nosotros que somos parte de tu iglesia, Señor. Oh Dios, yo te pido ayuda a mis hermanos, mis hermanas, que podamos continuar firmes, Señor, en este camino, haciendo parte de tu iglesia, santificando nuestra vida, para que en aquel día, Señor, podamos presenciar con nuestros propios ojos, Señor, la victoria final sobre el sistema mundano, Señor. Dios, yo te doy gracias, bendice mis hermanos, bendice sus familias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos. Tocándome, tocándome, tocando todo mi ser.